Estamos ya en el último panel del encuentro de los líderes. Como les prometimos temprano en la mañana, íbamos a tratar de darles por lo pronto respuestas, miradas, proyecciones, lo que está discutiendo el mundo corporativo, empresario, sobre cómo ven la Argentina del 2023. Y también nos toca un poco, para el final, hablar algo más sobre la economía y la política. Para eso tengo un panel que me encanta presentar, las llamaría las chicas superpoderosas. Está Mariel Fornoni con nosotros, directora de Management and Fit, Marina Del Poyeto, directora de COGO, y Diana Mondino, directora de la Universidad del SEMA, economista, columnista del Cronista. Bueno, las tres en realidad han escrito en el Cronista, así que para nosotros es un gusto que vengan acá a una charla abierta. Gracias por acompañarnos. Por favor. Mariel, digamos, te voy a dar el pie para que presentes un poco lo que tenemos por delante como panorama político, si querés, un poco lo que nos están marcando algunas encuestas hoy. Después me gustaría, Diana, que un poco hagas un foco, si querés, de la economía y cómo están las instituciones. Y Marina, que nos pueda dar un poco su mirada, tal vez más al hueso de la macro, que es su especialidad. Contanos un poco qué es lo que estás viendo. Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que la confianza, digamos, en el gobierno sigue cayendo y esto viene, yo diría, sin recupero desde hace ya más de 1 año y medio. Nosotros hoy tenemos el nivel de aprobación presidencial en 18,5 puntos, 18,5%. Esto es muy bajo. A 1 año antes de la elección que perdiera Cristina, es decir, la del 2015, tenía 30% de desaprobación, 30%, perdón, de aprobación, y Mauricio Macri tenía 26%. Quiere decir que el nivel de Alberto Fernández es mucho más bajo a 1 año de la elección de quienes perdieron la elección un año después, ¿no? Las variables de la economía también. No voy a hablar de las variables de la economía porque, bueno, acá tenemos quien lo explique, sino voy a hablar de la percepción de la gente sobre la economía. Y la realidad es que cuando uno mira la problemática, las menciones sobre la problemática y la importancia de la economía como principal problema de los argentinos, es mucho más alta también, tanto en el gobierno de Cristina como en el gobierno de Mauricio Macri. Y lo que es peor aún es que las expectativas son peores. Normalmente a 1 año del cambio de gobierno las expectativas empezaban como a remontar. En este caso no. Hoy 8 de cada 10 dicen que la situación está peor que hace unos años y cuando le preguntás a futuro, 7 de cada 10 dicen que cree que va a estar peor. Lo cual es un nivel de pesimismo muy, muy alto, ¿no? Esto obviamente impacta no solo, impacta fundamentalmente en la imagen de los dirigentes del gobierno, que son quienes peor hoy están posicionados en términos de la opinión pública. Es el caso de Alberto Fernández, que tiene 68 puntos de imagen negativa. Es el caso de Cristina Fernández, que tiene 65. El caso de Máximo, el caso de Massa. Y los que mejor posicionados están son los dirigentes de la oposición, pero tampoco les sobra mucho. Esto quiere decir que la decepción de la gente va para todo el conjunto de la política. Digo, tenemos en primer lugar, bueno, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Lustó, pero todos tienen un punto más de positiva que de negativa, están iguales en el mejor de los casos, ya no existen esos dirigentes con un nivel de imagen como teníamos antes, ya fuera Vidal o Scioli, o sea, cualquiera. Eso ya no pasa. Entonces, por eso digo, lo peor me parece que pasa hoy es la confianza, es cómo generar confianza, porque bueno, la confianza afecta a la economía, la confianza afecta a las instituciones, la confianza en las instituciones, la confianza en... Y hoy eso es lo que hace mella, lo que la gente me parece que no termina de recuperar. Y después, bueno, cuando nosotros miramos a futuro y hablamos de, bueno, cómo... Lo primero que te preguntan es cómo vienen las encuestas para la elección. Todos sabemos que falta mucho, que las encuestas tienen bastante dificultad de predicción, ¿no? Las elecciones últimamente. Pero además, hoy cuando vos le preguntás a la gente ¿qué votaría? ¿Votaría algo como más afín al Frente de Todos? ¿Qué sería el Frente de Todos?
porque parece que nadie se quiere hacer cargo. O sea, Cristina habla del kirchnerismo, Massa habla del Frente Renovador y Alberto Fernández habla de peronismo. Y después hay otros peronismos por ahí. Entonces, la verdad que no son muy representativas, porque nosotros estamos preguntando con el espejo retrovisor mirando el 2015. Exacto. Frente a todos, Juntos por el Cambio, si vamos a Juntos por el Cambio. Juntos del Cambio era la unión de PRO, era la unión de la Unión Cívica Radical y de la Coalición Cívica. Hoy eso parece que es una parte, pero hay otra parte del PRO que está un poco por afuera de todo esto. Entonces, no son representativas porque todavía no sabemos quiénes son los espacios que van a... Entonces, hoy la gente, la verdad es que no tiene en la cabeza la elección, está muy preocupada por fundamentalmente los temas económicos y el segmento que no votó que no votó en el 2019 al gobierno, te diría que la principal causa, el principal problema que manifiesta es la corrupción. Ahí hay grieta. Los que votaron al gobierno no ven a la corrupción como un problema. Los que no lo votaron sí. Sí lo ven. La inflación no tiene grieta y sí también tiene grieta por ahí la inseguridad que empieza a pegar muy fuerte, sobre todo en Gran Buenos Aires, sobre todo provincia de Buenos Aires, y eso es lo que resiente también mucho la imagen del gobierno, porque son los sectores más desfavorecidos los que apoyaron al gobierno y los que están viendo más golpes en términos de la economía y en términos de la seguridad. Diana, el gobierno está, como dice Mariel, difícil de identificar quién es el que gobierna, ¿no es cierto? Digo, ¿cómo sentís que eso hoy está permeando en la economía? Considerando que hay sectores del Frente de Todos que pueden aparecer hoy como opositores a su propio gobierno. ¿Qué es lo que percibís sobre ese efecto de la política en la economía? Yo creo que al sector privado le preocupa mucho menos la política de lo que creemos. Todos estamos preocupados por el día a día, todos estamos preocupados por qué puede pasar, que si el dólar, que si la inflación, obviamente es mucho más importante, pero a las empresas y a la gente me parece que nos preocupa muchísimo más el tema de seguridad que mencionaba Mariel. Hay un tema importantísimo de desempleo, las empresas no consiguen gente, pero al mismo tiempo hay muchísima gente que está sin un trabajo formal. Exacto. Hay un problema de capacitación, un problema de encontrarse los unos en los otros, un problema de que es bastante difícil tener productividad suficiente para justificar encontrar una persona. Hay un problema muy grave de educación, de que los chicos no van a la escuela. Y eso es un tema genérico. Cuando vas ya específicamente a las empresas y no solamente a las pymes, hay un problemón con el tema de la cadena de pagos. Los proveedores no te pueden entregar porque no pueden importar. El cliente, por ejemplo, si estás vendiendo supermercados o un cliente grande, van estirando los pagos. No hay posibilidad de tomar un crédito. ¿Quién va a tomar un crédito al 100%? Más IVA, más ingresos brutos, más algún impuesto municipal. Entonces, realmente las empresas están asfixiadas y lo que termina ocurriendo es que la economía se va achicando, o por lo menos no crece, y se va, perdón por decirlo en términos córdobeses, se va negreando. Se va negreando, entonces se va saliendo del sistema y cada vez es más difícil recuperar. Empresa que cierra por el motivo que fuere, va a ser muy difícil de que vuelva a abrir. Aunque haya confianza, es bastante difícil que alguien tuviera hoy los recursos para poder crecer. Y todo eso en un contexto que yo creo que es, como no sé cómo decir la palabra, pero de desintegración del tejido social. De las pocas cosas que nos unen es el temor a la seguridad y el cariño a la selección, pero digamos, todos los demás temas realmente nos van diciendo. Y un tema que creo que es particularmente importante, que no lo estamos prestando atención suficiente, hoy cuando uno dice hay 40% de pobres, ojo, 60% de los chicos son pobres. Esos chicos no van a tener educación ni capacitación, hoy no están teniendo nutrición para poder trabajar entre 10 o 15 años. O sea, no es un problema de ahora, no es un nuevo gobierno que viene y lo soluciona así. Es un problema de muchos años al cual no se le está prestando atención. Es cierto. Es un dato que, como siempre, queda dentro de los números más grandes, pero me parece que cuando empezás a abrir los números de pobreza, el factor educación y aparece como, me parece, como el dato más preocupante para el futuro. Marina, hay una dinámica en la economía que hoy la vemos como con riesgo, digo, en algún sentido a veces genera como cierto vértigo porque vamos como
con una nominalidad de la economía muy alta y la sensación de que hay variables que son difíciles de controlar. ¿Cuál es tu perspectiva sobre cómo está terminando el año y lo que podés un poco ver si es lo que, difícilmente, pero digo, lo que podemos llegar a pispear para 2023? Sí, a ver, lo primero que diría es, hay un escenario político que describía antes Mariel, que hace difícil pensar en algún esquema de cooperación en los meses que siguen. Y sin un esquema de cooperación en los meses que siguen, con la dinámica... Hablamos de cooperación entre el gobierno y que algo de la está, oposición. que decidió que no va a hacer un plan de estabilización y que decidió que va a intentar llegar y patearle la pelota al que viene, lo mismo que vino pasando en el pasado. La diferencia es que hoy montado sobre una nominalidad muy grande y sobre un banco central con un balance muy deteriorado. Y del otro lado una oposición que ya en 2015 recibió una economía sintomática y bueno, no tiene ganas de volver. Entonces, si un lado quiere pasar la pelota para el otro lado y el otro lado quiere que explote de este lado, digo, en el aire no queda. O sea, el riesgo que tenés es que rebote de este y repique en el otro. O sea, y creo que es un poco donde estamos yendo. Vos describías antes la nominalidad, o sea, estás con una tasa de inflación entre el 6 y el 7% mensual. 6,3 dio el último dato. 6% mensual es un ritmo de 100% anualizado, 7% mensual es un ritmo de 125 anualizado, y si querés seguir, 10% mensual es 200 anualizado. O sea, errores en la tasa de inflación mensual te llevan a errores mucho más grandes en la tasa anual. O sea, el interés compuesto te genera... ¿Por qué quiero asustar con esto? Porque hoy todas las variables corren al 6,5. El dólar corre al 6,5, la tasa está en el 6,5, las tarifas tienen que ir por arriba, los combustibles tienen que ir por arriba, las prepagas que en 2020 no ajustaron, ahora quieren ajustar por arriba, y entonces que sí que no, Cristina las reta porque están ajustando por arriba. Entonces vos lo que tenés es, un problema es la inflación, que corre muy rápido. Detrás de la inflación hay una distorsión de precios relativos. Yo insisto con esto, pero es grotesco lo que estás viendo en términos, yo antes decía, de algunos sectores que aumentaron el doble que el promedio y otros que no aumentaron. O te puedo decir, una jubilación mínima son 43.000 pesos más el bono de 7.000, un par de zapatillas vale 43.000 pesos, que es la canasta básica. Yo lo que digo es, un par de zapatillas cuesta lo mismo que la canasta básica. Digo, hay un problema de precios. Los precios de los bienes son ridículamente caros, en parte por la escasez y por la incertidumbre sobre el costo de reposición en este contexto, o sea, cómo tomás decisiones para evitar descapitalizarte, y los precios de las tarifas de servicios públicos son ridículamente bajos, y a diferencia de 2015, el salario hoy ya no está adelantado, hoy el salario o los ingresos están muy rezagados. Y el tercer problema es la brecha. La brecha cambiaria te genera incentivos muy perversos, una brecha cambiaria muy alta durante mucho tiempo, bueno, hace que todo el mundo trate de afanarle los dólares al Banco Central. Yo digo, cuando vos tenés esquema de represión financiera, generás brechas. Brecha de tasa de interés, pesos baratos en la economía, hoy ya no tan baratos, pero la tasa de interés va contra la inflación promedio, pero la tasa de interés de dólares es más 40 en dólares, o sea, hay un desacople entre la tasa local y la en dólares. Tenés brecha cambiaria, dólar oficial 160, dólar marginal 320, y tenés una brecha de precios, insisto, precios cuidados y tenés precios descuidados. El juego o el modelo de los últimos años fue terriblemente regresivo, pero además fue terriblemente efectivo desde el punto de vista del sector privado. O sea, si vos estabas en una empresa y tenías capacidad para tomar decisiones, lo único que tenías que hacer era tomar pesos baratos o aprovechar el flujo de fondos de pesos de la compañía, comprar dólares baratos al Banco Central, y si podías vender en el mercado de precios descuidados, eras vender. Mejor. Digamos, bueno, todos los incentivos desalineados o alineados. Ese esquema que te permitió seguir de largo es el que entra a crujir cuando el Banco Central se queda sin dólares. Y eso fue lo que te pasó a principios de este año, cuando Guzmán vuelve a cerrar el cepo y tiene que bajar el nivel de importaciones. Y en el medio lo que tenés es un mercado de deuda en pesos del Tesoro y del Banco Central, que de alguna forma, mientras estaba todo acorralado, si vos tenés un esquema de represión financiera, bueno, los pesos acorralados van a financiar, cada vez van a financiar más al Tesoro y al Banco Central que al sector privado, pero el problema que vos tenés es que para que el esquema de represión financiera, que es regresivo, es perverso, pero que puede durar bastante tiempo si hay continuidad,
bueno, si hay alguna expectativa de cambio de ese esquema de represión financiera, que es lo que estás visualizando, porque no vas a vivir para siempre con cepo y no es la expectativa de una nueva gestión, bueno, el punto es, ¿qué pasa con esa deuda de pesos? Y si esa deuda de pesos no te termina acelerando el despelote nominal, el cual estamos jugando. Marina, déjame hacerte un punto en deuda en pesos para retomarlo, porque quiero que de ahí volvamos. Así le puedo preguntar a Mariel, ampliar algo sobre un tema que es hoy de consulta también frecuente, es el fenómeno Milei en las encuestas, ¿no? Hablábamos un poco de quiénes son hoy un poco los que aparecen, digamos, como apoyando ese espacio, y me gustaría un poco saber cómo identificás a ese núcleo de gente que está hoy detrás de Milei. Hablo de las encuestas, ¿no? Sí, mira, en general Milei es un dirigente que está como en cero en el diferencial de imagen porque tiene casi tanta imagen negativa como positiva. Ahora, si vos eso lo segmentás por edad, de 0 a 40, tiene una imagen positiva muy alta, de 40 para arriba, su imagen cae notoriamente. Y esto tiene mucho que ver porque al principio decían, bueno, quita votantes a Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, claro, cuando vos mirás los que hoy dicen que podrían votar a Milei, a quien votaron en el 2015 o en el 2019, probablemente hayan votado Juntos por el Cambio, pero también le quitó los nuevos ingresos al Frente de Todos, es decir, la juventud que captaba en su momento el Frente de Todos, ahora está yéndose con Milei. Entonces tiene un público muy diverso. Yo creo que falta todavía, porque también es cierto que cuando vos estás lejos de la elección, mucha gente canaliza como su frustración en decir, bueno, decir, ¿qué es lo que canaliza ese respaldo? Es alguien disruptivo que tiene ideas distintas y que evidentemente, por eso la gran parte de esos jóvenes sienten que hasta ahora, con esta pelota que va de un lado al otro y que nadie parece tener la solución o querer la solución, dicen, bueno, a ver, nosotros venimos viviendo desde hace 12 años de mal en peor, pensemos en alguien que sea totalmente distinto. Entonces vos decís, ¿es izquierda y derecha? ¿Es liberalismo? ¿Es capitalismo? No, nosotros hemos estado en grupos, con focus group, donde por ahí un chico te dice, vos le decís, ¿el Estado debería fijar el precio de la salud? Sí, por supuesto. ¿De los alimentos? Sí, por supuesto. ¿Y vos a quién votarías? A Milei. Entonces, no tiene que ver con un tema ni de izquierda ni de derecha, de liberalismo, tiene que ver con decir, a ver, esto no me está llevando a ningún lado, busquemos otra cosa. Hay que ver, conforme nos vayamos acercando, creo que esto tiene, el futuro, digamos, tiene varias cuestiones. Una que hace Milei en su armado, ¿no? Porque no es fácil un armado nacional, con quiénes se rodea, qué equipos, qué propuestas. Me parece que una tiene que ver con eso, otra tiene que ver con qué hace la oposición, qué lugar, qué grietas le deja para que Milei juegue, y que me parece que hoy se las está dejando todas. Sí. Y después por ahí también tenemos que ver, bueno, realmente si esto es una voluntad, llegado el momento de votarlo, o es hoy canalizar la frustración de decir, ¿vos qué vas a hacer? Yo voy a votar a Milei. Como diciendo, bueno, la verdad que no quiero más, estoy harto de la política, voy a votar algo distinto. Me parece que todavía es una incógnita, ¿no? Todavía no se sabe. Que esa frustración hoy todavía no la puede capitalizar otro espacio de la oposición? Por ejemplo, hablamos de que Milei es un poco el factor que endurece el discurso de Juntos por el Cambio, porque lo corre por derecha. Juntos por el Cambio no llega a ese voto que quiere rechazar, que está frustrado, por ejemplo. Una parte sí, pero no es solo que lo corre por derecha, ¿eh? Me parece que esto ya lo hicieron, o sea, a ver, volvemos. Para una persona joven pensar que la discusión del 2023 y lo que viene por delante va a ser otra vez Macri o Cristina, que los lleva de 8 años atrás y ven que su situación se ha deteriorado permanentemente, no es muy alentador, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver con eso, no tiene que ver solo con la derechización o la dureza, digamos, del discurso. Me parece que tiene que ver más con lo disruptivo que con la dureza. Obviamente que sí, lo corre por derecha y sí, en una línea continua se asemejaría más a esto. Ahora, también es cierto que cuando vos le preguntás a la gente qué es lo que quisiera realmente, y lo que quiere es salir de la grieta, claro, pero después probablemente termina eligiendo opciones que profundizan la grieta. Sí.
Y eso es funcional electoralmente. Entonces, muchas veces, o sea, uno no existiría si no tiene al otro, ¿no? Porque a veces son dos caras de la moneda. Ahora, si vos le preguntás a la gente qué cree, qué es lo que hoy nos lleva o cuál es una de las causas que nos lleva a la Argentina a estar donde estamos, mucha gente menciona la grieta y quisiera salir de eso. Lo que pasa que todavía es como que no se ve. De todas maneras, me parece que nos estamos adelantando, obviamente por la ansiedad de ver qué es lo que pasa. Y me parece que si nosotros miramos en la elección del 2019, a nadie se le podría ocurrir siquiera pensar que Alberto Fernández ni iba a ser candidato ni mucho menos presidente, ¿no? Entonces, yo creo que todavía podemos ver otras variantes. Los jugadores están cambiando. Está claro, ¿no?, que todavía hay mucho por delante porque efectivamente todavía estamos discutiendo si puede haber paso o no. Y claramente el realineamiento de los sectores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio puede ser todavía una incógnita. Diana, me gustaría preguntarte un poco sobre el fenómeno Milei también, pero mirados desde el punto de vista de lo económico, digo, porque de alguna manera Mariel refleja que el Milei busca como entra dentro de la grieta de aquellos que la rechazan, pero también su propuesta, su planteo, tiene un impacto sobre el debate económico y no sé un poco si eso puede llegar a tener, ¿cómo te puedo decir?, efectos sobre la discusión de la economía en sí misma. Vos trabajás dentro del ámbito académico también y me gustaría ver un poco cómo percibís el crecimiento de ese, digamos, de esa discusión, de ese debate, donde el liberalismo tal vez extremo aparece como hoy una propuesta, no sé si novedosa, pero para muchos chicos sí. Bueno, yo tengo una opinión bastante sesgada. Yo claramente comparto las ideas liberales, pero liberal en el sentido de en donde déjenme trabajar. Ahí yo te lo resumo en esa frase, en donde la intervención que pueda haber del Estado esté limitada a poner las reglas de juego, a determinar algunas normas básicas y no, como charlábamos hace un ratito con Marina, que el gobierno te obliga a venderle los dólares baratos, pero los compra caro, los vende baratos, te pone el horario que tenés que abrir la farmacia. O sea, todo ese tipo de cosas yo creo que es bastante rechazado por la sociedad y en ese sentido Milei transmite un mensaje bastante claro de que ese cúmulo de regulaciones desaparecería. De todas maneras, si desapareciera mañana, sí, por arte de magia, hasta que las empresas pudieran acomodarse a eso, tampoco va a ser nada fácil. No es rápido, no es instantáneo. Me parece a mí que el concepto de que haya no solo menos intervención, sino que no haya déficit, porque cuando uno dice figurativamente, espero que figurativamente, porque estamos a 3 cuadras, no quiero un incendio, que se va a quemar el Banco Central, supongo que se está refiriendo exclusivamente al tema de que no va a haber más emisión, lo cual implica que no va a haber más déficit, lo cual implica que tiene que reducirse el gasto público, lo cual implica que tenemos que tener muchísima más delimitación de prioridades e incentivos hacia dónde trabajar. Yo creo que en una arenga con campera de cuero, en una plaza, gritando, no podés entrar en toda esta cadena de razonamiento, pero básicamente si no generás un poquito de leyes de juego que permitan más libertad para trabajar, no va a ser posible. Déjame que te ponga una sola anécdota. Te iba a preguntar si crees que ese discurso va a permear, porque digo, de alguna manera también Milei tiene, como decías vos, algunas ideas un poco más radicales, como la del Banco Central que también usaste. Insisto que creo que es una forma de transmitirlo y él en su plan de 3 etapas ha dicho que viene al final, pero bueno. Decí lo que ibas a agregar. No, lo que te iba a decir, digamos, cuando tenemos reglas que te permiten acomodarte rápidamente, podemos ver casos como el tema de la energía, que ha sido en Rusia la invasión a Ucrania, etcétera, una cosa terrible, y que sin embargo ya los precios de la energía han bajado notablemente cuando vos dejás que el mercado funcione. Aquí al revés. Entonces, yo soy de las que creen que ese tipo de reglas, pocas reglas, muy claras, muy estrictas, esa parte debería funcionar. Pero de todas maneras, déjame juntar lo que estaban hablando ambos, falta un año para las elecciones. Las empresas tienen que pagar sueldo todos los meses. Las empresas tienen que tratar de cobrar todos los días. Y esa es la parte que yo creo que está faltando. El tema de que no haya clases en las escuelas porque hay un acto, no importa de quién y no importa un motivo, que no haya clases en las escuelas porque hay un acto político,
Yo creo que es aberrante. Bueno, lo digo, un acto de Cristina por la militancia, pero no importa. O sea, el concepto, yo creo que estamos en una desintegración de qué es las responsabilidades de cada uno, que eso es bastante importante. Yo todavía no escucho a ninguno dirigente, creo que tampoco Milei, la verdad, hablar de derechos y responsabilidades. Yo creo que todos están hablando que la libertad, ya empiezan a hablar de Alberdi, pero derechos y responsabilidades, yo quiero que alguien te lo diga de frente y que te lo haga cumplir. Y esa parte es lo que cada empresa, cada familia tiene que lograr y no se ve. Vanina, te llevo de vuelta al punto que te pedí hacer del tema de deuda en pesos, porque lo que uno ve con preocupación es que el canal financiero suele ser últimamente, y más en una condición como la Argentina, el canal de transmisión o el que adelanta en todo caso la reacción cuando las papas queman. Por eso mi pregunta tomando ahí era, bueno, ¿cómo ves que se está parando el mercado financiero frente a esa dinámica de deuda y si crees que de alguna manera tiene el gobierno posibilidad de ofrecer una vía de salida para eso? Vuelvo a lo que decía antes. Dale. Vos hoy tenés una deuda de pesos, deuda de dólares. La deuda de dólares la terminaste de reventar, la reestructuraste y hoy vale 20 guitas. 40% la tasa de los bonos cortos. Dejala de lado, el perfil de vencimientos de esa deuda es muy holgado, salvo para un país que no tiene acceso al crédito y no tiene superávit fiscal. Dejamos para más adelante. La deuda de pesos es una deuda que cuando este gobierno llegó estaba fuera de los balances de los bancos, valía 30 guitas y Martín Guzmán en ese momento te cascoteó la cabeza diciéndote sistemáticamente que había que recuperar el mercado de pesos. Infló los precios de los bonos, esos bonos pasaron de 30 guitas a 100 y empezaron a entrar adentro de los balances. En vez de desarmar fuimos rearmando un cepo con una brecha cambiaria promedio del 80%. Hoy esa deuda de pesos son cerca de 15 puntos del producto, son 15 billones de pesos, un poco más de 15 billones. 9 del Banco Central, del IX, pases y demás, y son 6,5 del Tesoro. El resto es deuda intersector público, o sea, no tiene un riesgo de refinanciación. Digo, la ANSES te la va a refinanciar. De hecho, el Tesoro le pasa todos los meses un cheque a la ANSES para poder pagar las jubilaciones. Ahora, esos 15 billones vencen todo el tiempo, o sea, la deuda del Tesoro vence el grueso antes de las próximas pasos. Entonces, es muy difícil para el gobierno refinanciar esa deuda de pesos para la próxima gestión. Es lo que estamos viendo ahora. Bueno, entonces eso voló por los aires el 8 de junio, el Banco Central salió, intervino, compró bonos en el mercado, 1.300.000 pesos en bonos, emitió los pesos y los pesos los absorbió después el Banco Central. En el medio, dado que el Central tardó en comprar y después tardó en absorber, y tuviste el despelote político dentro del gobierno, la brecha cambiaria pasó de 200 mangos a 350 mangos. Hoy, de alguna forma, el Central está en la curva, el Central está comprando y la expectativa es que siga comprando. Entonces, en un extremo vos podrías comprar toda la deuda del Tesoro y después esterilizarla desde el lado del Banco Central. El problema es que esos pesos, cuando los emitís, se pegan una vuelta por la brecha. Claro. Y la brecha te coordina la dinámica inflacionaria montada sobre esta inercia inflacionaria. Y entonces, de vuelta, vos podés tener un modelo de represión financiera que te dure mucho tiempo, o podés tener uno de libertad económica que te dure mucho tiempo. ¿Sí? Con dólares la represión financiera se vive mejor, sin dólares es una porquería. Y la libertad económica con dólares es ideal, cuando no hay dólares vuela todo por los aires. O sea, necesitas consistencia en la política económica, necesitas superávit fiscal, equilibrio de las cuentas externas, necesitas crédito. Argentina rompió el crédito, por eso tiene que vivir de contado. Pero lo que no podés tener es un modelo de represión financiera, libertad económica, represión financiera, libertad económica. Vamos rompiendo los contratos sistemáticamente. Rompimos los contratos de la deuda en dólares y ahora está la amenaza de romper los contratos de la deuda en pesos. Y la amenaza de romper los contratos de la deuda en pesos se torna cierta y no hay mecanismos para transitar de un gobierno al otro, pero en algún momento va a tener una dinámica financiera perversa. Entonces volvemos al revés. Tenés un sistema financiero que no tiene problemas de crédito. Es un sistema financiero, o sea, la verdad es que no deberías tener un problema. Ahora, de nuevo, si no hay cooperación, y el punto es cómo la política, en este esquema de competencia que estamos planteando, te termina a generar cooperación. Y vuelvo a Milei.
Milei dice, ahora cambió porque ahora le puso 3 etapas, ¿no? Pero Milei te decía, inicialmente, decía, el ajuste es irremediable, hay que hacerlo, pero no se preocupen porque lo va a pagar la casta. Bueno, es bastante más complejo. Sí. Lo segundo que decía es, la gente ya eligió el dólar, no quiere pesos, démosle a la gente lo que la gente quiere. Y de paso dinamitemos el balance del Banco Central. No aclaró si con la gente adentro o afuera, pero no importa. Digo, y lo tercero que dijo cuando empezó a ver que los planes sociales, que empezaba a cazar votos abajo, lo de los planes sociales, y entonces dijo, los planes sociales los voy a mantener, pero los van a pagar los intendentes. Entonces lo que digo es, yo entiendo lo que dice Diana en términos de que en un discurso, en una arenga política, es mucho más fácil el discurso que simplificar. Pero lo que digo es, la dinámica en la cual estás metido es perversa. Requerís un programa de estabilización que tenga componentes de estabilización, política fiscal, cierre fiscal y cuasi fiscal. Hoy tu problema cuasi fiscal es el triple que el fiscal. ¿Sí? Requerís corregir los precios relativos de arranque y esa corrección de precios relativos, si no lográs bajar los precios de los bienes y querés poner las tarifas donde las tenés que poner, la caída en los ingresos de bolsillo va a hacer que las encuestas de Mariel den mucho peor de lo que están dando hoy. Entonces, requerís algún grado de racionalidad en el debate, que no está. Y obviamente requerís la agenda de reformas micro que haga que la Argentina discuta la competitividad. Y yo ahí no pongo sector público contra privado. Yo lo que creo es que cuando las reglas del juego durante mucho tiempo están tan desalineadas, estamos todos acostumbrados a adaptarnos a esas reglas del juego, como decía antes, el arbitraje de tasas. Y en ese juego hay un puente que no te lleva a ningún lado, pero están todos pescando en el puente. Y están todos de acuerdo en que el ajuste la va al otro. Todos pescando en el puente. Déjame Diana. complementar lo que dice Marina. Exactamente. Esto de que pasamos de un modelo a un esquema, de una forma a otra. Cada vez es más rápido y más transitorio. Por ejemplo, en septiembre se interrumpieron los contratos de soja por un mes. Pero rompiste los contratos nada más que por un mes. Si hubiera sido para siempre, no me gusta, pero por lo menos tenés un nuevo esquema. Hace 3 semanas hemos roto los contratos de maíz y de trigo. Por una semana. Entonces, es absolutamente desconcertante para cualquiera que tenga que tomar decisiones. La dinámica esta, en donde estamos al mismo ritmo, tasa de interés, inflación y devaluación, la gente dice, bueno, todo va al 6%. No, los sueldos no, los salarios, los ingresos, la productividad, lo que le quieras poner. Entonces, está generando un empobrecimiento y en donde cada vez es más difícil, con lo que le va quedando a esto, pagar la fiesta. El gasto público, la casta, no la casta, entre todos, cada vez va a ser más difícil de pagar. La cuenta que acaba de hacer ella, 2%, 2,5% de gasto de déficit público, 4, 6 de déficit cuasi fiscal, estamos hablando de un 8% del PBI. Decime cómo haces para reducir un gasto de 8% del PBI sin que haya un verdadero problema social. Eso creo que lo vamos, ojalá, poder discutir en el encuentro de los líderes del año que viene, que va a ser cuando tengamos un presidente electo. Espero que podamos llegar, básicamente. Se nos acabó el tiempo, así que les agradezco a las 3, a Mariel, Marina, Diana, por haberse participado y sumar una opinión para dar un poquito un reflejo de, como decíamos, una dinámica compleja, una, digamos, dirigencia política hoy sin respaldo y sin imagen como para encarar una reforma y con problemas de la cotidianidad que nos corren todos los días. Lo marcaste bien, las empresas tienen que seguir pagando sueldos antes de preocuparse cómo resolvemos otras cosas. Nuevamente gracias a las 3 y con esto completamos hoy nuestra jornada del encuentro de los líderes. Gracias por habernos acompañado durante todo el día y una vez más los convocamos como siempre para continuar con elcronista.com. Hasta luego.